hermano, como en cada ocasión, es un gozo y una bendición, un privilegio poder estar con ustedes y servir al Señor y servir a ustedes por medio de la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Cuando somos invitados a participar en algún evento social, ya sea alguna recepción de bodas o alguna cena de gala o alguna ceremonia de aniversario de alguna empresa o de cualquier índole, por lo general, tú y yo podemos asistir si hemos sido invitados porque hemos sido favorecidos por los anfitriones de ese evento, por algún tipo de relación que tengamos con ellos. Puede ser una relación filial, que seas invitado a la boda de un sobrino, de un primo, o de tu hermano, o de un familiar. Puede ser una relación amistosa, simplemente un amigo de mucho tiempo, un vecino, te invite a esa actividad, porque hay ese tipo de relación. Puede ser una relación comercial o una relación laboral. Pero en cada caso, siempre hay una razón que motiva a ese anfitrión o a los organizadores del evento a invitarte a ti o invitarme a mí a esa actividad. Y la aceptación o el rechazo que hagamos ante esa invitación va a decir mucho del grado de estima, de afecto, de consideración que nosotros tengamos hacia las personas que nos han invitado. Si acepta con agrado, si los ve con buenos ojos, eso indica que tú tienes en una alta posición en tu corazón, en tu vida a esa persona. Pero si comienzas a pensar en la conveniencia o no de asistir, cómo eso te va a trastocar tu agenda, pues eso dice mucho de que tal vez para ti esa persona no signifique gran cosa. Y es más, puede ser incluso que lo llegues a rechazar de plano, mostrando algún tipo de menosprecio o de ingratitud ante el favor que te están haciendo, porque ni tú ni has comprado, ni te has ganado tal vez esa consideración por parte de esa persona. Trayendo eso al plano espiritual, la Biblia, la Escritura nos enseña sobre esa invitación que Dios hace constantemente al ser humano, una invitación que Dios tiene abierta para todos los hombres y mujeres que han nacido y que han vivido o viven en este planeta Tierra. Invitación que Dios hace sin tener en cuenta raza, color, cultura, creencia de las personas. Una invitación que está abierta para todos, que Dios no cobra, es gratis, no requiere ningún tipo de cover. Sin embargo, es lamentable, hermano, que la inmensa mayoría de la humanidad rechaza y menosprecia esa gracia divina, esa invitación que Dios nos hace a ser parte de su reino. Y perdemos las bendiciones inherentes a esa invitación. Y sus consecuencias, aunque tal vez no se ve en esa vida, el pastor ilustró sobre este personaje, cómo el alcohol lo ha llevado a ese extremo de vida indigente y de una vida lamentable. Pero aún así falta todavía lo peor. Para aquellos que rechazan la invitación divina, le espera una eternidad de perdición y de tormento. Pero para los que hemos aceptado esa invitación de manera humilde y sin presentar excusas, pues hay una bienaventuranza, que es la que yo quiero hablarle en esta mañana. Y esa bienaventuranza debe evidenciarse. Tú y yo debemos manifestarla. Si tú y yo hemos recibido, aceptado esa invitación divina a ser parte de su reino, debemos evidenciar, debemos mostrar, debemos darle a conocer al mundo a través de nuestra forma de actuar y la motivación por la cual nos relacionamos con los demás. Debemos demostrarle que somos dignos recipientes de esa invitación.
Y a partir de este pasaje que hemos leído, un pasaje algo extenso de Lucas capítulo 14, para los que nos están sintonizando ahora. Lucas capítulo 14, de los versículos 7 al 25, pero vamos a hacer énfasis en los versículos del 15 al 25. Vamos a ver allí que si tú gozas de la bienaventuranza de ser un miembro del reino de los cielos, tú debes demostrarlo teniendo una actitud humilde en tu trato con los demás. Tú debes tratar a los demás sin esperar ninguna recompensa, y además tú debes seguir a Cristo sin presentar excusas y reconociendo tu falta de mérito para ser un integrante del reino de los cielos. Si tú te consideras que gozas de esa bienaventuranza, si ya tú estás viviendo bajo la bendición de esa bienaventuranza, tú debes demostrarlo en la manera como te trata con los demás, con humildad y sin esperar recompensa, y además siguiendo a Cristo sin presentar excusas y reconociendo que tú no mereces ser parte del reino de Dios. Y vamos a orar para entonces entrar en materia con la ayuda de nuestro Dios. Padre, gracias porque esta mañana te hemos alabado, porque pertenecemos a Cristo, no por nuestros méritos ni por nuestra justicia, porque no tenemos ninguna, sino por el gran amor y la misericordia que tuviste con nosotros. Y a través de tu Espíritu nos atrajiste a ti con cuerdas de amor. Y nos has dado la bendición de pertenecer a tu reino, de gozar de la bienaventuranza de ser parte de tu familia y de tu pueblo. Dios, por tu palabra en esta mañana, motívanos a demostrar al mundo la realidad de que pertenecemos a Cristo. Guíanos, Señor, en la meditación en tu palabra. Abre nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Y si entre nosotros hay personas que todavía no han dado el paso de fe para aceptar tu invitación sin excusa y sin reparos, que esta mañana tu Espíritu de Dios, tu Espíritu de Dios los convenza, los fuerce a entrar a tu cena, a tu redil, a tu familia para salvación y vida eterna. Padre, perdónanos de todo pecado no confesado. Quita cualquier distracción, cualquier pensamiento que nos pueda aislar o ser algún tipo de retranca para no ser beneficiados de la bendición de tu palabra en esta mañana. Que mis hermanos no reparen en mi persona, sino que estén alertas a la voz de tu Espíritu Santo, que estén alertas a lo que tú nos quieres decir por tu palabra en esta mañana. Y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Cristo. Te lo pedimos en su santo nombre y su bendito nombre. Amén. En este episodio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un episodio que es exclusivo del Evangelio de Lucas, tenemos al Señor Jesucristo como parte de su andar, de su trajinar aquí en la tierra. Lo vemos relacionándose con diferentes grupos o personas que pertenecían a diferentes grupos del estrato social religioso de aquellos días. Lo vemos, por ejemplo, relacionándose con integrantes del grupo religioso que más lo adversaba, de aquellos que más se oponían y resistían a sus enseñanzas y a sus predicaciones. Me refiero a los fariseos. Dice el versículo 1 del capítulo 14, que en una ocasión, en un día de reposo, Jesús acepta la invitación que le hizo un gobernante, aparentemente un líder de la sinagoga, o un principal en la sinagoga, que a la vez era fariseo. Y ya aquí en Lucas ya hemos visto previamente cómo Jesús aceptó invitaciones por parte de fariseos. Por ejemplo, si usted va, no tiene que buscar necesariamente, en el capítulo 7, versículo 36, dice que Jesús entró a comer en la casa de un fariseo llamado, que él le llamó Simón más adelante. Luego vemos en el capítulo 11, versículo 37, que otro fariseo le rogó que fuera a su casa a comer. Y Jesús accedió. El Señor accedió sabiendo que no había muy buenas intenciones por parte de estas personas al invitarlo a sus casas. Y en aquella sociedad, cuando alguien importante invitaba a otras personas importantes a su casa a comer, por lo general también invitaba a acólitos o a compañeros de su misma profesión o de su misma
ocupación, en este caso, como dice más adelante en el versículo 3, dice que allí también habían intérpretes de la ley y otros fariseos que estaban allí con la intención de provocar a Cristo, hacerle preguntas, llevarlo a que haga comentarios, buscando cómo atraparlo en alguna palabra para luego poderlo acusar. Pero también es interesante que en medio de esa actividad social, que era un acontecimiento en esa aldea o en ese pueblo, tal vez de Galilea o de Perea de aquellos días, por lo general siempre aparecía alguien inesperado, un invitado que nadie estaba, pues, que no estaba en agenda, no estaba, ¿verdad?, en el listado de invitados. Dice aquí, por ejemplo, que apareció un hombre hidrópico. Allá en el pasaje que le mencioné de Lucas capítulo 7, cuando Jesús fue invitado por Simón el fariseo, se le apareció una mujer pecadora, una mujer de mala vida. No estaba en el listado de invitados. Pero Jesús permite que esa persona se acerque, porque él también tiene propósito para personas que eran de los marginados, de los apátridas, de aquellos que el status quo religioso de esos días lo mantenía aislados. Y el Señor no era ajeno a la necesidad de esas personas. Y vemos que le presentan a este hombre que tenía una condición de salud crítica, tenía hidropesía, líquidos en los tejidos, en una condición con lo bien atrasada que estaba la medicina en esos días, una condición de por vida y quizás hasta de muerte. Y tengan en cuenta que era día de reposo. Se suponía que ese día no se podía trabajar. Y Jesús, frente a los intérpretes de la ley, los fariseos, les hace una pregunta y luego los reprende y hace el milagro de sanar a este hombre. Y ellos no podían, no tenían manera de contradecir lo que estaba haciendo, no tenían argumentos. Y dice el versículo 6 que simplemente callaban. Y allí, en esa ocasión, en el marco de esa actividad social, entonces Jesús aprovecha para, notando situaciones que él veía de cómo se desenvolvían los comensales y el mismo anfitrión, él aprovecha para darle dos enseñanzas y luego una tercera enseñanza a base de una parábola. Y sin más parábola, vamos a ver la primera enseñanza, que está del versículo 7 al versículo 11. Y Jesús quiere enseñarle que si tú eres un integrante del reino de los cielos, si tú eres un miembro del reino de Dios, tú debes exhibir en tu relación cotidiana, en tus relaciones interpersonales, tú debes exhibir humildad y no autoexaltación. Y dice el versículo 7 que Jesús, estando allí, él observaba cómo los que llegaban, invitados por el anfitrión, según el versículo 3, intérpretes de la ley y fariseos, él observaba cómo ellos se apuraban y hasta luchaban entre ellos mismos buscando cómo ocupar los primeros asientos a la mesa. Ahora, ¿cómo era la costumbre de esos días? La costumbre no era como ahora. Si usted va, por ejemplo, a una recepción de bodas, hay diferentes mesas distribuidas, a veces están asignadas, están numeradas. Aquel tiempo no era así. La persona se sentaba en el suelo sobre cojines, quizás alfombras, había una mesa bien bajita donde estaban los alimentos. Pero la misma lucha, el mismo interés que hay modernamente de ocupar los asientos más cercanos a los anfitriones, esa misma lucha había en esos días. Y Jesús observaba cómo los convidados, los invitados a esa actividad, a esa comida, cómo ellos se esforzaban en ocupar los primeros asientos, y aprovecha, dice el versículo 7, y le da una pequeña parábola. No una parábola como la que conocemos. No hay una trama, no hay personajes, no hay un clímax y luego un final. Vamos a decir que le dio una ilustración. El Señor Jesucristo no tiene interés en darle alguna regla de etiqueta y protocolo. Había un problema profundo espiritual al que él quería apuntar con esta enseñanza. Y le dice, primero se dirige a los invitados, a los convidados a esa comida. Recuerden que eran intérpretes de la ley y fariseos. Yo no vi por ningún lado el pasaje donde estaban los discípulos. Yo entiendo que estaban con el Señor allí.
pero su enseñanza estaba dirigida a los invitados. Y le dice básicamente dos cosas. ¿Qué no debían hacer cuando fueran invitados a una actividad de esa naturaleza y qué sí debían hacer? Dice el versículo 8 y 9 que no debían hacer. Cuando fueres invitado por alguno a bodas o a alguna actividad social de envergadura, dice, no te sientes en el primer lugar, no te afanes, no trabajes, no te esfuerces en ocupar los primeros lugares. ¿Qué tiene de malo eso? Dice el Señor, no sea que alguien mucho más distinguido que tú, dice el versículo, de más valor, más honorable, de más honra ante el anfitrión, haya sido invitado, no ha llegado todavía, y sea para quien ese lugar esté reservado. Imagínense la escena. Póngase usted en el lugar de esa persona. Usted llega a esa actividad, usted chequea, mire el asiento que está más cercano a donde está la comida, por ejemplo. La gente que busca sentarse bien cerca de la comida para que digan, párense para hacer la fila, voy a tener primero allí y servirse adelante o adelante. O quizás, si es una conferencia, si quiere sentar bien al frente para estar cerca de los anfitriones y poder tener algún contacto más cercano con ellos. Pero ¿qué sucede? Usted no se dio cuenta que ese asiento tiene un letrero que dice reservado y no es reservado para usted. Y usted se sentó ahí frescamente. ¡Wow! Lo logré. Llegué primero, llegué por encima de todos. Y sigue diciendo el versículo, no sea que el anfitrión del evento haya invitado a alguien mucho más honorable que tú, mucho más valioso, mucho más distinguido. Y, dice el versículo 9, ven y te diga, excúsame, pero tú te puedes poner de pie, que ese asiento no es para ti, es para... Y ya hay otros allí presentes. Y observa la escena. Se dan cuenta de cómo ese vivo, ¿verdad? Ese vivaracho, ese sabiondo, ese con toda su ínfola de tigueraje, se sentó donde no debía y el anfitrión lo paró y dijo, mira, eso no es para ti, es para esta persona, por favor, mira, anda ya todo ocupado, lo que queda son 3 asientos allá atrás, por favor, remúdate allá atrás. Y termina diciendo, el versículo 9, entonces comience con vergüenza, con deshonra, con deshonor, siendo degradado, y ocupes entonces el último lugar. ¿Usted imagina la escena? ¿Usted imagina la cara que debe poner ese individuo, que no encuentra dónde meterla? La tierra no se abre para que se lo trague. No hay dónde esconderse porque las mesas son bajitas, no hay sillas donde meterse y tiene que irse, como decimos, con el rabo entre las piernas a ocupar el último lugar. Sin embargo, eso es lo que no debe hacer. Dice el versículo 10, entonces, ¿qué sí debe hacer? Más, versículo 10, el contraste. Cuando seas invitado, cuando fueres invitado y tú llegas y tú te das cuenta que hay todos los asientos, ya, la mayoría están vacíos, especialmente los de adelante, los del frente, los más honorables. Dice el Señor, no cojas para allá, si no son para ti. Mejor, dice ahí, ve y siéntate en el último lugar. ¿Con qué propósito? Para que cuando venga que te convidó, te ve y diga, ay fulano, excúsame, te llame amigo, entonces te anime a subir más arriba. Te anime a que del último lugar donde tú te has sentado allá en la colita, en los bleachers, bien apartado, y la persona te ve, dice, no, ven, echa para acá, ven, siéntate por aquí, mira. Es más, te estaba guardando este lugar para ti, aunque no sea verdad. Y dice al final, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Tendrás honra. Habrás sido distinguido de manera muy especial por el anfitrión, algo que tú no buscabas. Ahora no, hermanos, el Señor Jesucristo no está dando aquí alguna regla sacada de un libro de etiqueta y protocolo. El Señor Jesucristo está yendo a un aspecto típico de tu naturaleza y de mi naturaleza pecaminosa, que es el orgullo. Por eso termina diciendo el versículo 11,
la enseñanza o la moraleja, porque cualquiera que se enaltece, que se enorgullece, que se envanece a sí mismo, ¿qué va a pasar con él? Será humillado. Cualquiera que hace o se desenvuelve en cualquier ambiente motivado por el orgullo de que es alguien o se cree ser alguien, va a llegar el momento en que va a ser destapado, descubierto y va a ser humillado. Y la palabra humillado ahí implica va a ser avergonzado, va a ser degradado. Es como en la milicia alguien por alguna falta, algún militar, frente a todo el grupo le quitan los galones, le quitan todas las condecoraciones y luego le entregan la justicia. Es una deshonra, una vergüenza. Esa es la idea de humillado aquí. Y por el otro lado, todo aquel que se humilla, que reconoce su falta de mérito y actúa de esa manera en su desenvolvimiento habitual y extraordinario, dice que la recompensa es que será en su momento enaltecido. Todo el que reconoce su condición humilde y actúa en conformidad a esa condición será exaltado o enaltecido en su momento adecuado. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese en tu vida, en mi vida, en la cotidianidad, esa condición de orgullo en nuestra vida? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud típica del ser humano cuando está en una fila? Llega y hay 20 delante de él y él sabe que tiene que sentarse a esperar. ¿Cuál es la intención? Una fila, por ejemplo, para comer, en un campamento o en un banquete, siempre hay el deseo de buscar la manera de colarse y respetando el derecho que tienen los que ya estaban ahí presentes. En una fila frente a un semáforo, eso es clásico aquí en el tránsito dominicano. Hay 5, 6, 7 vehículos parados y siempre hay uno o 2 o 3 o 4 que se van por delante y se paran casi debajo del semáforo, violentando el derecho que tienen los demás, porque ya están ahí de antemano. Y usted que está ahí, usted desearía hacer lo mismo que se está haciendo. ¿Cómo, por ejemplo, reaccionamos ante un dependiente de una tienda o un vigilante que está en la garita de una organización o alguien que está allí para hacer un servicio y a ti te detiene y te pide, por ejemplo, tu documento? Eso es clásico en las organizaciones donde hay vigilancia. Eso es popular. Que llega alguien y el vigilante le pide su identificación. Y la persona se siente ofendido porque ese vigilante, ese guachimán de poca estirpe social, le pide a él, que es un señorón, un documento para permitirle entrar. Y se han armado unas discusiones, todo por orgullo, porque ¿cuál es el problema de esos documentos? No se van a devolver al final. No sé si fue del grupo de caballeros que recibí una ilustración de que en un semáforo van 2 vehículos, el semáforo está casi a cambiar y cuando da amarillo, el de adelante se para detrás de la línea de los peatones y el que va detrás le toca bocina, le vocea, saca la cara, lo insulta, le dice de todo. Y llega un policía de tránsito y al que está detrás dice, una señora, por favor, usted puede... ¿Y por qué? Y le dice a todo el policía, venga, por favor, salga de su vehículo. Y la presa y la lleva al cuartel. La señora protestando, ¿y por qué? Y luego el oficial allá en el cuartel se acerca a ella, le pide excusa, perdón, excúseme que fue un error, yo la confundí. ¿Y por qué usted me confundió? Y dice, bueno, lo que pasa es que en su carro yo vi una Biblia abierta. Vi un sticker que decía, Dios te ama y Dios es paciente.
Vi que usted tenía una camiseta o algo que tenía una ilustración, un versículo bíblico. Vi algo y yo pensé que el carro era robado. Porque con la reacción suya, no parecía que usted era la dueña de ese vehículo. Y hermano, ¿cuántas veces tú y yo, por orgullo, reaccionamos de una manera tal que dista mucho de ser lo que ahora estamos mostrando aquí? Porque mira, aquí estamos preciosos, orondos, peinaditos, bañaditos, dormiditos, desayunaditos y todo lo que te viene bendito. Y qué lindo nos vemos porque salimos a la calle. ¿Qué le decimos al mundo? ¿Qué somos? Y ahí donde el Señor Jesucristo quiere apuntar con esta situación. Quiere apuntar con esta ilustración. Si tú y yo somos miembros del reino de los cielos, si tú y yo nos consideramos bienaventurados por haber aceptado la invitación a salvación, tú y yo debemos demostrarlo día tras día en la manera como humildemente nos comportamos delante de los demás. En las filas, en los semáforos, ante un dependiente, en una tienda, ante un vecino impertinente, en el seno del hogar, en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Porque de nuevo, el que se enaltece o se enorgullece o se envanece a sí mismo, tarde o temprano va a ser humillado, va a ser degradado, va a ser avergonzado. Pero el que se maneja en humildad, se maneja consciente de que los demás son iguales que él delante de Dios y delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo que un día esa persona va a ser enaltecida. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La segunda enseñanza que está a partir de los versículos 12 al 14. Y es que si tú te consideras bienaventurado por ser parte del reino de los cielos, tú debes demostrarlo en que todo lo que tú hagas en favor de otros, tú debes hacerlo sin esperar ninguna recompensa. Dice el versículo 12 que ahora el Señor Jesucristo se dirige al anfitrión. Posiblemente el Señor Jesucristo observando, además como observaba a los que llegaban, cómo se apuraban por buscar los primeros lugares, él se dio cuenta la composición de las personas que estaban allí. Y se dio cuenta que todos los que estaban ahí eran acólitos, amigos, en llaves, panas del anfitrión. Ahí no había nadie, posiblemente nadie, salvo él y los discípulos, que no fuera del círculo social al que pertenecía el anfitrión. Y eso le llamó la atención y lo motivó a dirigirse a él, de nuevo diciéndole, no reglas de etiqueta y protocolo, sino yendo de nuevo a una realidad espiritual propia de ti y de mí, propia de nuestra naturaleza caída, que tenemos que tener en cuenta para no decir al mundo algo diferente a lo que profesamos o decimos ser, que pertenecemos al reino de Cristo y al reino de Dios. Y al anfitrión, al que le había convidado, el Señor Jesucristo entonces le dice dos cosas, dos puntos, que él no debía hacer y que él sí debía hacer. Dice, cuando hagas comida o cena, y la comida era como un desayuno, era como una comida ligera, suave, para comenzar el día, y la cena ya era la comida fuerte, el plato principal, ¿verdad? De trozos, vianda, para que la persona se llene y se satisfagan en toda medida. Cuando hagas cualquier tipo de actividad, dice el Señor, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, a tus hermanos carnales, es la idea. No llames a tus parientes, primos, tíos, cuñados, ni siquiera llames a tus amigos ricos, a tus vecinos ricos. Y no es eso lo que hacemos tú y yo siempre. ¿Quiénes son los invitados a cualquier cosa que hacemos? ¿O quiénes son los invitados cuando alguien nos invita? Por lo general no son personas así. Ahora, déjame hacer una aclaración, hermano. El Señor Jesucristo no está prohibiendo eso. No es que ahora venga por ahí y él te deje de invitar al pastor Cueto a su casa a beber café o a una cena, o a cualquier otro hermano, algún pariente, familiar. No que lo haga. El problema está en la intención del corazón con que a veces hacemos eso. Y no a veces, la mayoría de las veces.
Dice el Señor, no invites ni a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus hermanos en la carne, ni a tus vecinos ricos. ¿Por qué? Porque es posible que ellos más adelante te devuelvan el favor. Y quizás esa sea la razón por la cual esa persona haya invitado a ese amigo, hermano, pariente o vecino rico. Lo han invitado porque él espera que más adelante le devuelvan la invitación. Y ahí está el problema de por medio. Y dice al final, y recompensado. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Esa es una razón por la cual muchas veces invitamos a los hermanos o amigos a nuestras casas. Esa no es la razón por la cual hay como una competencia a veces de que se hace una actividad en la casa de un hermano y brindan chocolate con pan. Pero cuando otro hermano lo hace en otra ocasión, ya no es chocolate con pan, ahora le agrega queso. Y cuando lo hacen en otra casa, entonces ya no es chocolate con pan con queso, ya le agregan jamón y quizá cambian el pan y un pan más fino. Ya no es chocolate, ya es otra bebida. Y luego es una competencia para ver quién es cada vez más fastuoso, quién es cada vez más espléndido, porque es una competencia. Y eso dice mucho de lo que hay en el corazón de la persona que invita. O si no, como dice aquí, invitamos esperando que más luego me devuelva la invitación. Eso es lo que no debía hacer. ¿Qué debía hacer? Versículos 13 y 14. Más el contraste. Cuando haga banquete, y la palabra banquete es una comida, miren, con todas las de la ley. Un sancocho de que se o cuántas carnes, con todo lo víveres habido y por haber, con 3 o 4 docenas de aguacates, una paila, ¿verdad? Una olla de dimensiones barriales. Cuando tú hagas banquete de esa naturaleza, ¿a quiénes tú debes llamar? Dice el Señor, llama a los pobres, a los indigentes, a los desamparados, llama a los desvalidos, llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ahora, nuevo hermanos, no es que usted ahora va a dejar de invitar a sus hermanos, a su familia, a los hermanos en Cristo, a amigos de su trabajo. No es que usted va a dejar de invitarlo y vas a comenzar a recoger a todo lo que le cruce por el lado, camino a su casa. El punto está en la intención del corazón, porque dice el Señor aquí, si tú haces eso, le dice el versículo 14, serás bienaventurado. Seré bienaventurado. ¿Y por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. Y ahí está el punto de nuevo. Cuando hacemos cosas en favor de otros, buscando ser retribuidos, buscando ser reembolsados de alguna manera, ya sea por medio de cosas materiales o ya sea por elogios. Ya sea que nos digan, oye, lo hiciste bien, oye, qué buena persona tú eres. Sea que lo publiquen o no en las redes sociales, en los periódicos, o en alguna valla, alguna pancarta, algún cruzacalles, o simplemente se queda anónimo, pero tú esperas que alguien se acerque a ti y te diga, oye hermano, qué bien lo hiciste. Y esa no es la intención nuestra a veces cuando hacemos las cosas. Esperamos que, oye, y el pastor no va a venir para decirme que lo hice bien. O el hermano no va a venir y me va a decir, hermano, qué buena palabra tú dijiste. O quizás como maestro, predicador, y no me van a decir que hablé bien, que fue de bendición. Ese es el problema que el Señor Jesucristo está atacando aquí. Cuando hacemos las cosas esperando una recompensa, sea material o sea inmaterial. Una recompensa aquí en la tierra, una recompensa terrenal, una recompensa temporal, una recompensa perenne, que es perecedera, gracias. Y dice, tú serás bienaventurado porque ellos no te van a recompensar. Sin embargo, te serás recompensado en la resurrección de los justos. En otras palabras, quizás el hombre no te recompense, tal vez el hombre ni se recuerde de lo que tú hiciste, pero hay alguien que no se va a olvidar de lo que tú hiciste. Y un día, a más tardar allá en gloria,
ese te va a recompensar y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando en su tribunal, cuando lleguemos a su presencia, Él sí recuerde y tome en cuenta eso que tú hiciste. Así que hermano, aquí, el punto aquí es la motivación por la cual, a donde el Señor Jesucristo quiere apuntar, es la motivación por la cual tú y yo nos relacionamos, la motivación por la cual hacemos cosas en favor de otros. Y eso refleja nuestra condición espiritual. Lo hacemos porque preferimos o que esperamos que nos retribuyan, que nos recompensen, que nos devuelvan mediante elogios, mediante gratificación de alguna naturaleza, o lo hacemos o tratamos a los demás sin esperar ningún tipo de retribución y le dejamos eso a Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿qué te anima a ti a servir? ¿Qué te anima? ¿Qué me anima a mí a servir a los demás? Ya sea en mi casa, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi pariente. ¿Qué me anima en mi trabajo a ayudar? ¿Qué me anima en la iglesia a colaborar en las diferentes áreas de servicio? ¿Qué me anima en mi comunidad a hacer cosas para el beneficio de la colectividad? ¿Qué es lo que me anima? ¿Preferimos acaso mejor la compañía de nuestros acólitos, nuestros panas, nuestros enllaves, aquellos con quienes tenemos algo en común? ¿Preferimos mejor relacionarnos con ellos y rehuimos, nos apartamos de aquellos con quienes no tenemos nada en común? Tratamos de no tener nada que ver con los raros, con los difíciles, con los extraños, con los incómodos, con los indeseables. O esperamos servir a todos de la misma manera sin esperar ningún tipo de recompensa. Un miembro del reino de los cielos tiene esa cualidad. Trata a todos de la misma manera sin esperar retribución. Y eso es difícil en nuestra naturaleza. Es difícil. A mí me da brega tratar a gente que son incómodos de tratar. A mí me da mucha lucha y se lo confieso, pero eso tenemos que sobreponernos a eso. Porque no solamente ser humildes en el trato con los demás, sino tratar a todos de la misma manera, medirlo a todos con la misma vara, sin esperar recompensa, sin esperar retribución. Y en tercer lugar, el Señor se dirige ahora a todos los que están allí, aprovechando una coyuntura. Posiblemente Él hizo una pausa y alguien interviene. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Si tú eres un miembro del reino de los cielos, tú debes seguir y obedecer a Cristo sin poner excusas de ninguna índole y reconociendo tu falta de mérito para obedecerle, para seguirle, para ser parte de su iglesia, parte de su pueblo. Y dice aquí en el versículo 15 que aparentemente el Señor hizo una pausa. Se había dirigido a los comensales, a los invitados que estaban allí junto con Él, se había dirigido al anfitrión y alguien del grupo, dice allí, versículo 15, alguien oyendo esto, oyendo lo último que el Señor Jesucristo dijo, posiblemente uno de los intérpretes de la ley o los fariseos, que dice el versículo 3, que estaban allí presentes, uno de ellos oyendo lo último que Cristo dijo sobre la bienaventuranza que reciben o que disfrutan aquellos que tratan a los demás sin esperar recompensa. Alguien dice, los que estaban en la mesa, se levanta o ahí recostado, gritó, clamó, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esta es la misma palabra, bienaventurado, que aparece en el versículo 14. Bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado. Y posiblemente, como dije, este era tal vez uno de los intérpretes de la ley y de los fariseos que estaban presentes. El pasaje no nos dice la intención por la cual él dijo eso. Posiblemente quería refutar de alguna manera lo último que Cristo había dicho. Los fariseos, algo que el Señor les criticó abiertamente era la hipocresía con que ellos vivían. Ellos vivían una falsedad, una vida de religiosidad aparente, externa, pero por dentro, una vez el Señor incluso le llamó sepulcros emblanquecidos.
¿Qué hay dentro de un sepulcro? Algo agradable, ¿verdad? Para abrirlo y usted ponerlo como aromatizador en medio de la sala de su casa. No. Podredumbre, gusanos, muerte. Pero por fuera lo pintaban con cal blanca para que quedaran relucientes, escondiendo lo que había dentro. Y Cristo le llamó sepulcros emblanquecidos. Y posiblemente este hombre oye al Señor Jesucristo decir esto, se siente acusado, se siente en su conciencia, ¿verdad?, abrumado y descubierto. Entonces dice esto, queriendo pasar de gracioso ante el grupo, queriendo, ¿verdad?, pasar como un hombre piadoso, como un individuo que, bueno, quizás él nunca había hecho lo que dice ahí, pero él era bienaventurado. Y le dice, bienaventurado, grita, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. La idea de comer pan es la idea de tener comunión, de ser parte de participar del reino de Dios. Y esa es la ocasión que el Señor Jesucristo aprovecha para dar esta parábola. El versículo 16, versículo 25. Le llama la parábola de la gran cena. Alguien le llama la parábola de las excusas. Y es muy parecido a la parábola que hay en Mateo capítulo 22, del 1 al 14 más o menos. Pero hay muchas similitudes y muchas diferencias. Y más adelante, Dios mediante, si el Señor Jesucristo no ha venido antes, que ojalá venga antes, vamos a compartir esa parábola. Pero por hoy, el Señor Jesucristo entonces le responde a este hombre ante la intervención de este individuo, ante este comentario, posiblemente con la intención de refutar lo que el Señor Jesucristo había dicho. Entonces el Señor le responde con una parábola sencilla. Utiliza como ilustración, como argumento, como trama, algo similar a lo que estaba sucediendo en ese momento. Le habla de un individuo que preparó una gran cena, una gran comida, un banquete enorme. Y dice que invitó a muchos. En aquellos días, y quizás todavía sucede así en países orientales, cuando hay una actividad así, con mucha antelación, el anfitrión envía invitaciones a todos aquellos que él entiende que él quiere distinguir siendo participante de esa comida. Y el hombre preparó una gran cena. Y dice el versículo 17 que el día cuando llega el día de la cena, siguiendo la costumbre oriental, entonces él envió a un siervo a decirle a los convidados, a recordarles e incluso tal vez hasta atraerlos, diciéndole que vengan, porque ya todo estaba preparado. Le mandó un mensaje con un siervo distinguido de quizás de su grupo de empleados, para ir a donde cada uno de esos invitados que ya sabían, ya debían tener en sus agendas personales, ya debían tener en sus calendarios esa fecha pues apartada de manera muy especial para asistir a esta cena que este individuo le había invitado. Pero viene entonces el versículo 18 al 20, las excusas. Y como alguien decía, como decía el difunto Freddy Veragoico, ¿verdad? Tomando un proverbio bien viejo, desde que se inventaron las excusas, ¿qué sucede? Nadie queda mal. Nadie queda mal delante de los hombres, delante de Dios. Eso no se le pasa desapercibido a nuestro Señor. Y dice el versículo 18, que interesante, dice que todos invitados, a unanimidad, parece que se pusieron de acuerdo, parece que se chatearon, se inventaron un grupo, ¿verdad? No solo existía en esos días, parece que se pusieron de acuerdo, y dice que todos a una comenzaron a presentar excusas. Comenzaron a solicitar o a pedir ser librados del compromiso. Comenzaron a desechar, a menospreciar esa invitación. Y el Señor entonces da 3 ejemplos de las múltiples excusas que pusieron esos invitados. Excusas que ante los ojos del excusante parecía muy válida, pero vista de cerca no tenían sentido. El primero dice
que había comprado una hacienda, había comprado un pedazo de un terreno, un lote, y que él necesitaba ir a verla. Parecía como válida la excusa, pero ¿quién compra un terreno sin antes chequearlo? Póngase usted que, póngase en lugar de ese señor, usted va a comprar un terreno. ¿Usted acaso compra el terreno así por catálogo y luego va y lo chequea? Lo prudente es que cualquiera que va a adquirir una propiedad de esa naturaleza primero va y la revisa. O esta cena, esta comida posiblemente era al final del día. ¿Quién iba a ver un terreno al final del día, en la noche? ¿Quién iba a checar un terreno? Y en esos tiempos que no había luz eléctrica. O sea que no tenía sentido, no tenía validez esa excusa. Te ruego que me excuse. El otro, versículo 19, dice que había comprado 5 yuntas de bueyes. Pueblo dominicano, había comprado un tractor, o había comprado un camión, y tenía que probarlo. Por favor, excúsame. Pero de nuevo, ¿quién compra un artículo o un aparato de esto sin primero probarlo? ¿Quién compra un vehículo? Si tiene algo, ¿verdad? 2 o 3 dedos de frente de sensatez, y primero no lleva a alguien, mecánico o amigo que sepa de eso, para que lo ayude a probarlo, no sea que le esté metiendo gato por liebre. Y por aún dice que tiene que probarlo. ¿Quién va a probar una yunta de bueyes de noche? De modo que tampoco tiene validez. Te ruego que me excuses. Y luego en el versículo 20 hay otro que es más original. Parecía como más sensata. Parecía como más piadosa. Acabo de casarme. Oh, qué bien. Te felicito. Quizás se agarraba de lo que dice Deuteronomio 25:4. Quizás el individuo, como buen conocedor de la escritura, se fue al Deuteronomio capítulo 24, sí, no tiene que buscarlo, dice el versículo 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. ¡Wow! Yo voy a casar de nuevo, pero con mi esposa. 1 año libre. Y dice en 1 Corintios que el casado se preocupa por los intereses de su esposa o la casada de su esposo. Y posiblemente este individuo tomó eso como excusa. Pero ¿cuál es el problema de que él vaya a la comida y lleve a la esposa? ¿O acaso va a estar tan ocupado que no puede, ¿verdad?, sacar un rato para ir hay mucha ocupación en los recién casados, ¿verdad? Demasiado ocupados desenvolviendo los regalos y acotejando las cosas en la casa. Y además, en esa costumbre, en esos días, esa comida era solo para hombres. De modo que él podía ir solo sin problema y la esposa no se le iba a escabullir. Y está el individuo que ni siquiera le pide excusa. Dice, mira, acabo de casarme, por tanto, ni me espere. El punto es que no tenía tampoco validez tal excusa. ¿Y cuántas veces, hermano, tú y yo ponemos excusas inválidas, excusas que no tienen argumento sólido delante de Dios para no hacer la obra de Dios? ¿Cuántas excusas no ponemos para orar más, para leer más las escrituras, para asistir a la iglesia, para predicar el evangelio, para servir a los hermanos? Y de nuevo, esa excusa quizás, pastor, él no tendrá forma de refutarla. Está bien, tú tienes tu... Pero delante de Dios, son válidas esas excusas. Y siguiendo con la parábola, ¿cuál fue la reacción del amo? Cuando dice el versículo 21, que llega el siervo y le notifica que todos los invitados, todos sin distinción, se estaban excusando porque no querían, no iban a ir. Dice que él se enojó. Y en la cultura oriental, en alguna tribu nómada del oriente, eso era hasta una provocación a guerra. Cuando un líder de una tribu invitaba al líder de otro a algún evento social y aquel no asistía, eso era una declaración de guerra. Y eso hizo enojar sobremanera a este hombre.
Entonces imagínense, ya la comida estaba lista, ya todo el servicio de catering había llegado, estaba todo dispuesto, todo bien engalanado en la casa. Estaba calientito, ¿verdad? Todo que el puerco, el arroz, la habichuela, ¿verdad? El moro, todo lo que se iba a servir estaba allí. ¿Se iba a perder? No se puede devolver ya. Había que comérselo. Y este hombre toma una decisión. Y dice al siervo, mira, devuélvete y vete a las plazas y a las calles de la ciudad. Y trae acá a todo lo que tú encuentres. La palabra plaza da la idea de que fuera a las avenidas concurridas. Vete a la 27, vete a la Máximo Gómez, vete a la Duarte, vete a la Kennedy, vete a Malecón, vete a donde están, a donde concurre en masa la ciudad, y también vete a los callejones, métete a los barrios, a los callejones bien, y busca de allí a todos, ¿a quienes? Dice al final del versículo 21, pobres, mancos, cojos, ciegos. Ve y busca a todos los desvalidos. Busca a todos los desamparados, busca a todos los necesitados, a los indigentes, búscalo y tráelo. Y en el versículo 22 el siervo da el reporte, mire jefe, hicimos lo que usted dice y aún hay lugar. Yo leyendo esto, aún hay lugar. Yo recuerdo una predicación de alguien que exaltaba, wow, aún lugar, aún hay lugar. Ahora sí. Me redó. Y yo pienso que esa indicación lo que dice es que incluso de ese grupo se resistían a ir a la comida. Porque hay una creencia de que los pobres, los indigentes, los de las clases sociales más bajas, son mucho más receptivos al evangelio que los ricos. Hermano, eso de verdad. Es la misma naturaleza caída, orgullosa, prepotente, que se resiste al llamado, a la invitación de Dios. Por eso había lugar todavía. Por eso no se había llenado. Y dice el versículo 23 que el siervo le dice, vete, devuélvete, ya no a la ciudad, vete afuera. Vete a los caminos, a los vallados, a los campos, y trae y fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. Y hermano, la idea es que hay que forzarlo. Ahora, no forzarlo como cuando vinieron los españoles aquí, que vinieron los sacerdotes detrás de ellos, y a base de espada, y a base de intimidación, y a base de terror, evangelizaron a los indígenas. Y fue tan exitosa la evangelización que no quedó ni uno. El punto es que hay que esforzarnos en base a argumentaciones con la palabra como lema. Tenemos que trabajar en en persuadir a la persona para que entienda su necesidad espiritual. Y termina el versículo 24. ¿Cuál es la intención de este hombre al dar esas contraórdenes? Y era porque dice que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Posiblemente se llenó, se ocuparon todos los asientos de indigentes, de personas desamparadas, de personas que eran parias o apátridas en esa sociedad. Y se apareció alguno de los que se excusaron y ya no había oportunidad para entrar porque él desechó la invitación inicial. Y el Señor no interpreta esta parábola, pero para su oyente era evidente qué significaba cada rasgo. El Señor que invitó era Dios mismo. Dios mismo es aquel que prepara esa gran cena. La cena era un símbolo de la entrada al reino de los cielos. Es la invitación de Dios a participar o a ser parte de su reino que Cristo estaba inaugurando. El siervo era cualquier persona enviada por Dios a proclamar esa invitación. Aquellos que fueron inicialmente invitados era la nación de Israel, comenzando con el liderazgo religioso, sacerdotes, fariseos, intérpretes de la ley, escribas, quienes ante la predicación del Señor Jesucristo y el llamado divino a participar en el reino de Dios, comenzaron a poner excusas que iban
desde la autojustificación, porque entendían que ellos no necesitaban de esa nueva predicación, porque entendían que ellos estaban muy bien con Dios, hasta aquella excusa de aquellos que estaban tan ocupados en sus intereses materiales terrenales, estaban tan absortos buscando sus propios placeres y detrás de sus propias posesiones, que no tienen tiempo para el reino de Dios. Y la decisión del anfitrión de abrir el evento para otra clase de personas ilustra la decisión divina de abrir el reino de los cielos, como siempre lo fue. La salvación estaba disponible no solo para la nación de Israel, sino para todo el mundo, sin importar raza, color, creencia, cultura, etc. La aseveración del siervo de que todavía había lugar, como le dije, yo entiendo, que da la idea de que por más que se le predique a personas que tienen necesidad de todas las clases sociales, las personas no quieren no quieren ceder. El orgullo que vimos al principio, no quieren dar su brazo a torcer porque implica reconocer su falta de mérito y su necesidad espiritual. Y finalmente la orden a forzarlos es porque tú y yo debemos esforzarnos en persuadir a otros para que vengan a los pies del Señor. Y la pregunta entonces que surge, hermanos, de nuevo, ¿qué excusa tú y yo ponemos para no ejercitarnos en las disciplinas espirituales que tú y yo sabemos que es la voluntad de Dios y que contribuyen a nuestra santificación y crecimiento espiritual? ¿Qué excusa ponemos para no orar más lo que lo hacemos? ¿Qué excusa ponemos delante de Dios para no leer las Escrituras con mayor asiduidad, con mayor volumen? ¿Qué excusa ponemos para no asistir a las reuniones? Por ejemplo, al culto de esta noche, al culto de los miércoles. ¿Qué excusa ponemos para no predicarle a otros? Qué difícil, qué incómodo, qué excusa, que ante los demás quizás sean válidas, pero ante Dios no. ¿Acaso estamos tan ocupados en nuestros trabajos, negocios, estudios, buscando posesiones, disfrutando de placeres, aunque sean legítimos, que no tenemos tiempo para Dios? ¿O somos los que presentamos excusas piadosas? No, tú sabes que la familia primero. Y no puedo venir al culto porque primero está dedicarle tiempo a los hijos para llevarlo a comer helado, llevarlo a ver la última atracción, al parque de diversiones, o montar bicicleta, o lo que sea. No, tú sabes que no puedo venir a la reunión los sábados porque es el día que tengo para lavar, o para echar agua en la casa, o para lavar el carro, o para mecaniquear, o por lo que sea. No puedo asistir porque el único día que tengo para ponerme al día, porque trabajo la semana entera y estudio. Sábado y domingo es el único día que tengo para hacer las tareas. Excusas piadosas por delante de Dios, ¿son válidas? Allá en lo profundo de tu corazón, ¿tú crees que son válidas delante de Dios? Esa o cualquier otra excusa que tú y yo levantemos para no ejercitarnos en esas disciplinas espirituales. Desde que se inventaron las excusas, pues nadie queda mal. Tú no puedes dar tu excusa, yo no tengo manera de demostrar lo contrario. Yo no estaba ahí, yo no soy omnipresente ni omnisciente. Y no me queda más remedio que tomar tu excusa y disculparte, o ver en qué medida tu falta, tu ausencia, o tu falta de intervención a aquello a la cual se te invitó, en qué medida eso perjudica o no. Yo no puedo evaluar ni echar por el suelo tu excusa, pero hay un Dios en los cielos que conoce tu corazón y conoce mi corazón, y Él sabe las intenciones por las cuales tú y yo hacemos las cosas. O lo hacemos por orgullo, o lo hacemos buscando recompensas, o presentamos excusas que ante Dios no tienen ninguna validez. ¿Cuáles son tus excusas en esta mañana? Y para terminar, hermanos, vamos a cerrar. Les pido que inclinen sus rostros. Y allí en su asiento, delante de Dios, pregúntate a ti mismo si tú eres salvo, si tú te consideras integrante del reino de los cielos, ¿qué excusa tú estás presentando ante Dios para tú no hacer lo que tú sabes que es su voluntad?
¿Qué excusa tú estás poniendo ante de Dios para deponer tu orgullo? ¿Qué excusa tú y yo me incluyo ahí, estamos poniendo para no servir a los demás sin buscar retribución? ¿Qué excusa estamos poniendo para no ser fieles en aquello que Dios quiere que seamos fieles? Y si tú reconoces en tu corazón tu falta, es una buena oportunidad para que tú hables con el Señor. Abras tu corazón, te arrepientas de tu pecado y le pidas perdón y te comprometas ante Dios de ponerse excusa y con la ayuda y guía del Espíritu de Dios, poner de tu parte para vivir, obedecer aquello que tú sabes que Dios está esperando que tú obedezcas. Y si alguien aquí entre nosotros todavía no ha sido salvo, todavía no es un integrante del reino de Dios, el Señor te pregunta, no yo, el Señor te pregunta, ¿qué excusa tú sigues poniendo para no arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo? Tal vez tú estás poniendo la excusa de ¿qué dirá tu familia? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué dirá tu esposo? ¿Qué dirá tu esposa? Quizás tú pones la excusa de tu trabajo, quizás tú pones la excusa de tu negocio, quizás tú pones la excusa de X pecado que tú no quieres o no puedes dejar, como el caso de que ilustró el pastor en su intervención. Pues son excusas que ante Dios no tienen validez. La invitación está abierta. La invitación es a venir a Cristo y ser salvo. Y tú tienes solamente dos opciones. O la aceptas o la rechazas. No hay término medio. La aceptas, vas a ser bienaventurado. La rechazas y mueres hoy, vas a un lugar de tormento y de castigo eterno. Y la opción es tuya. Y esta mañana, si alguien entre nosotros quiere orar para servir a Cristo como Señor y Salvador, lo puede hacer allí en tu asiento. Es una decisión tuya, personal, delante de Dios. Yo no puedo orar por ti y darte la salvación. El pastor no puede orar por ti y darte la salvación. Eres tú que tienes que pedirla de manera personal, y de manera personal Dios te la va a dar. Pero para eso tú debes reconocer tu pecado, reconocer tu condición de perdición, darte cuenta que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte, y darle gracias a Dios que ya todo Cristo lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Y pedirle que te perdone tus pecados, entre tu corazón y te limpie, te lave y te dé salvación y vida eterna. Y si allí tú lo has hecho en tu asiento, me gustaría saberlo. Si puedo sacar a cualquiera de los hermanos, a mí también, aunque yo sea quizás desconocido para ti, pero me gustaría saberlo para orar contigo una vez más y comenzar a encaminarte en ese nuevo camino con Dios, con Cristo en tu corazón. Y Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias una vez más por hablando corazón esta mañana. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Trae salvación, vida eterna, trae crecimiento espiritual, trae arrepentimiento, trae convicción. Y que todo esto sea para gloria y honra de tu nombre, porque te lo pedimos por tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.